Buen día. El día de hoy nos encontramos en una emisión más de su podcast Entre Contadores, del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, donde abordaremos un tema muy interesante acerca del incremento en las cuotas obrero-patronales para el 2024. Yo soy la doctora Nelly Garza y tengo el gusto de estar acompañada de un experto en la materia. Él es el maestro Leobardo Treviño Esparza, quien es un contador público dictaminador para efectos de Seguro Social, así como para efectos de Infonavit. Tiene su maestría en estrategias legales y actualmente es el presidente de la Comisión Representativa de Organismos de Seguridad Social del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, conocido como la CROS local. Exacto. Agradecemos que estés con nosotros, Leobardo, en esta plática que vamos a tener sobre lo que viene para el 2024. Ya hay varias inquietudes por parte de empresarios, por parte de empresas. Y antes de entrar en el preámbulo de qué viene para el 2024, si gustas, vamos a iniciar con una breve introducción. ¿Qué es el Seguro Social? ¿Cuándo tenemos que hacer esos pagos? ¿Cuáles son los seguros que se cubren? Más o menos. Ok, muchas gracias, Nelly, por la invitación. Es un gusto estar aquí y pues compartir esto con todo nuestro auditorio. Y bien, vamos a empezar a platicarles un poquito a todos nuestros espectadores. Pues sí, vamos a empezar con qué es el Seguro Social, ¿no? Y mira, lo voy a platicar así a grosso modo para que todo el mundo entendamos. Es un seguro más. Como existen los seguros privados, pues este es un seguro más que se creó en 1943. Ha tenido pues algunas reformas. Y a la fecha del día de hoy, pues cuenta con varias coberturas. Esas ramas de seguro social son coberturas, así como tú contratas un seguro de gastos médicos y te cubre ciertas situaciones. Aquí también el seguro social pues tiene coberturas, esas ramas, y además de eso hay subramas. Generalmente, o las ramas importantes es enfermedades y maternidad. Quiere decir que pues sí, el Seguro Social cubre ese tema, enfermedades y maternidad. Riesgos de trabajo, accidentes laborales, invalidez y vida. Esta también es una rama importante, una cobertura. Me gusta mucho llamarle cobertura porque como que lo asimilas más. En qué estoy cubierto en dado caso de alguna siniestralidad. Guarderías, el tema de las guarderías también lo cubre. Esas son las 4 principales ramas al día de hoy del Seguro Social, y también a través del Seguro Social se cubre lo relacionado al retiro y cesantía y vejez, que son dos coberturas: retiro, cesantía y vejez. Y por añadidura, pues ahí tenemos al Infonavit, ¿no? Que ese es otro instituto que se rige con su propia ley. Y pues sí, como todos los seguros, inclusive pues tienen sus tiempos de espera, y aquí es bien importante para lo que vamos a comentar más adelante, pues en la rama de cesantía en edad avanzada y vejez. ¿Cómo surge este tema de las coberturas? Es bien importante porque esto va dirigido a patrones, a trabajadores, y de hecho pues a todos los que hemos sido empleados, somos empleados. Es bien importante este incremento que les vamos a platicar porque va a impactar mucho en su ahorro para su retiro. Pero bien, ¿cómo llegamos a esto? Pues cuando hay una relación laboral, en automático se configura una obligación para los patrones de que te inscriban al IMSS, que te aseguren que tengas cobertura. Pues te tienen que dar de alta. A través de la ley y de los reglamentos están los tiempos y los cómo. Y te tienen que dar de alta con un salario, que es el salario con el que vas a cotizar, y muchas de esas ramas, la mayoría, pues es la base. Con ese salario es la base para pagar cada cobertura. Cada cobertura o cada rama tiene un porcentaje de tu salario, entre el patrón, el trabajador y en algunas el gobierno, pues pagan esas coberturas, esas primas de seguro social, pues en la mayoría es el salario. Hay otros subramas que se pagan en base a la UMA, que antes era en base al salario mínimo, pero la mayoría es en base al salario. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú tienes un salario de 10,000 pesos
al mes, el patrón tiene que determinar un salario base de cotización diario, porque para el Seguro Social es bien importante esto, se cotiza con tu salario diario. Es parecido al salario diario integrado que maneja la Ley Federal de Trabajo, pero aquí se llama salario base de cotización. Es diferente, tiene ciertas temáticas diferentes. Y el salario base de cotización es con el que vas a estar registrado, se van a pagar tus cuotas y, por ejemplo, también esas prestaciones en dinero, llámese incapacidades, cuando te enfermas, pensiones, pues van muy relacionadas a cómo está tu salario registrado en el IMSS. Y tienes que también actualizarlo si tienes un incremento de ese famoso incremento anual, o si hay prestaciones variables, por tiempo ejemplo, extra. las vacaciones que entraron el año pasado. Exactamente. Ese incremento a 12 días el primer año, pues fue de entrada un impacto que también se presentó en temas de seguro social. Exactamente. De hecho, a finales del 2022 estábamos al pendiente de cómo van a quedar las vacaciones y pues como ya amanecimos con una tabla nueva de vacaciones, los patrones pues tuvieron que actualizar los salarios porque los salarios estaban pues calculados y presentados en el IMSS en base a la tabla anterior. Entonces inmediatamente pues hubo un incremento en el salario, se actualizaron al 1 de enero los patrones a través de, hay plataformas electrónicas para actualizar los salarios y pues se actualizaron. Muy buena pregunta porque eso fue un impacto y también a beneficio de los trabajadores para tener más días para descansar. Pero entonces, sí, aquí por esto que nos comentas de los seguros, es importante que dependiendo del rol en el que estés, pues tomes en cuenta esta información. Si eres el patrón, pues de entrada, al tener una subordinación, tienes que estar enterado que tienes que dar de alta a tus trabajadores con el salario base de cotización diario que perciban por las actividades que realicen. Exactamente. Y en caso, si eres el trabajador, pues nada más validar que la información vaya de la mano con el sueldo que verdaderamente percibes. Es correcto, es correcto. Y de hecho, digo, ahondando un poquito en este tema del salario, que no es lo que el punto de esta entrevista, digo, tiene su mecánica. Hay prestaciones que no integran al salario. Está, por ejemplo, la despensa, que tiene un límite. Si te excedes de ese límite, sí lo integras al salario. El tiempo extra tiene su mecánica. Las utilidades, esa famosa PTU, pues no integra el salario. Y es un tema ahora sí que tienes que estar revisando. Bastante, de un especialista que tiene que conocer la ley para estar actualizando. También. Los premios de asistencia y puntualidad. Si es un premio por productividad, por ejemplo, esa se integra directamente. Entonces, y esas son prestaciones variables que bimestre a bimestre, conforme a la ley, tienes que estar actualizando el salario. Tuviste comisiones, bonos de productividad, y entonces el salario pues va subiendo y bajando dependiendo cómo vayan presentándose o erogando las prestaciones variables. Entonces en el año podemos, ese tema o a veces hay un mito para los trabajadores, ¿no? Que pues, tengo un salario y año con año lo vas incrementando. No, dependiendo. Si tuviste prestaciones variables, pues va a ir subiendo, bajando. Durante cada bimestre, el periodo que te da de plazo. Exactamente. Y pues dentro de los límites, lo mínimo que puede registrar un trabajador pues es con el salario mínimo y lo máximo es con 25 veces el salario mínimo, ahorita la UMA, 25 veces la UMA. Ok, qué interesante. Sí. Ahora, después de este preámbulo, es importante que comentemos qué viene para el 2024. Va a haber un incremento, pero ¿a qué se debe? De los seguros que nos comentabas, Leobardo, ¿en cuál va enfocado este incremento? Sí. Gracias. Es bien importante. De hecho, esto se debe, y no es un tema nuevo, fíjate, de hecho, a inicios de este año, o a inicios del año pasado, pues se hizo pues, más ruido con esto, de que, oye, va a incrementar la rama de cesantía. La rama de cesantía solamente la paga el patrón. Y hasta el 31 de diciembre del 2022, el patrón pagaba en porcentaje al salario un 3.150. Que siempre era el 3.150, ¿verdad? Hasta el 2022. Exactamente. ¿Y de dónde sale esto? Bueno, sale de una reforma del 16 de diciembre del 2020. Estábamos en plena pandemia. Sí, yo creo que fue eso, que estábamos enfocados en otros temas que cuando ya se aprobó,
y entró en vigor después, Sí. fue ya lo teníamos en la puerta. Exactamente, lo teníamos en la puerta, estábamos en media pandemia y fue una reforma pensionaria, modificó algunos artículos de la ley relacionados a pensiones. Una arista, fueron dos aristas importantes, una arista que en ese momento tuvo se comentó mucho, el de que redujeron las semanas mínimas para pensionarte, porque estamos hablando ahorita de la ley del 97, es la ley de 1995, pero pues se publicó hasta 1997, por eso la conocemos como la nueva ley 1997. Y pues ahí estamos hablando de las pensiones, ¿no? Todos los que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio del 97, pues te vas a pensionar con... Que todavía hay quienes se lamentan, ¿no? Sí, de que ya no está en la ley anterior del 73 por todos los beneficios que en materia de pensiones había. Sí, la ley del 73 con la del 97, pero pues ya se va agotando los derechohabientes que tienen derecho a ambas leyes y por lo tanto ya al final pues vamos a quedar los que quedamos con la ley 97. Y el tema pues a nivel nacional es el ahorro, porque te vas a pensionar con lo que tengas ahorrado en tu Afore, así, no hay más. Incluso recuerdo haber leído en la exposición de motivos que el gobierno está preocupado qué va a pasar con las nuevas generaciones cuando lleguen a la edad de los 60, 65 años, porque va a ser una cantidad limitada que vas a tener en tu Afore, dependiendo, y algunos, también por eso se hizo la reducción de las semanas, porque están innovando en algunas áreas de ser emprendedores, de estar en alguna otra rama que pues de entrada no cotizas en el Seguro Social. Exactamente. Y es un impacto importante. Es importante, y digo, paréntesis, con eso que comentas de muchos emprendimientos, ahorita hay otros esquemas de aseguramiento de si eres trabajador independiente, puedes ingresar al régimen obligatorio que comentábamos ahorita y tener esos beneficios. Digo, se está ampliando esa base para que haya más derechohabientes y pues por ende también tengas más ahorro para tu retiro. Y bien, pues aquí el impacto es para la rama cesantía del 3.150% que estamos hablando, va a estar aumentando. De hecho, hay un régimen transitorio de que, por ejemplo, la rama en teoría amaneció con la ley en su artículo 168 de la Ley del Seguro Social para los que perciban salario de más de 4 UMAS del 3.150 al 11.875. 11.87. Será un impacto muy fuerte. Muy fuerte, pero pues, ahí nos detenemos tantito. Es paulatino. Hay régimen transitorio, artículos transitorios en los que se va a ir esto paulatinamente. De hecho, por ejemplo, para los que ganen salario mínimo, los trabajadores que ganen salario mínimo y los patrones que paguen salario mínimo, el 3.150 se va a mantener. Y esto es escalonado a 8 años, del 2023 al 2030. Entonces va a ir subiendo, pero por ejemplo, si sigues pagando salario mínimo, vas a seguir con 3.150. Y ya hay una tablita que va que se mide en UMAS, hasta 4 UMAS. A partir de 4 UMAS ya es directo el aumento. Y por ejemplo, entre año y año, el año pasado, por ejemplo, ya fue nuestro primer año con ese aumento, lo pagan los patrones directamente. O sea, en este 2023. Exactamente, en este 2023 fue el primer año y subimos de 3.150 a 4.241, un 1.09%. Vamos a redondearlo en 1%. Y ya se estuvo pagando eso. Ahora sigue el siguiente incremento, otro 1.09% para los que ganen más de 4 UMAS. Aquí tenemos un tema entre el salario mínimo y la UMA, que pues son dos indicadores diferentes. Que ahorita vamos a comentar más adelante. Sí, exactamente. Pero sí, de entrada, entonces, para estos trabajadores que perciben más de los 4 UMAs, pues son a los que va a repercutir más gasto relacionado con la nómina para el patrón. Efectivamente. Ok. Lo que se espera es que en el 2030 llegues a ese 11.800%. Exactamente, exactamente. Va a ser, más o menos, en estos 8 años va a ser un incremento de casi el 9%, en base a tu salario. Entonces, pues también hay que proyectar a 8 años, ¿no? Cómo vas a ir incrementando los salarios, pues traer una expectativa de cuánto incrementan los salarios mínimos y demás indicadores, para que lo puedas proyectar. Claro, el principal beneficiado es el trabajador, porque va a tener más
pues más ahorro, ¿verdad? Y aquí también había como que mucho confusión el año pasado que entró en vigor, Leobardo, porque se decía que ese incremento, si bien es cierto, los patrones iban a pagar más en forma paulatina hasta el 2030, también se esperaba que el trabajador, al trabajador no se le incrementó su porcentaje, se quedó en el 1.12 o algo así, recuerdo. Exactamente. Y en el caso del gobierno, pues se limitó. O sea, simplemente este 2023 contribuye una cuota social y a partir del 2024 ya no viene contemplado que el gobierno va a apoyar a algún rubro de trabajador. Exactamente, así quedó. Y digo, pues es un tema que puede causar alguna controversia, pero pues ya la ley está así y tienes que presupuestarlo, digo, ya es un gasto patronal más que va en beneficios de los trabajadores. Digo, hay empresas que lo publican, ¿no? Y sabes que ahora voy a estar pagando y se va a estar incrementando tu cuenta, hacen sus boletines internos y que pues para que sepan que los trabajadores van a tener pues en este año un porcentaje más. Y hablando de pues cuánto me impacta, ¿no? Pues simplemente si tienes una nómina, vamos a hablar de una empresa a lo mejor de 10 trabajadores, y digo, antes de esto, perdón, la diferencia entre el salario mínimo y la UMA, porque la tablita está en, lo mínimo es el salario mínimo como lo comentamos y luego va aumentando en UMAS, pues el salario mínimo ahorita está en 207,44, la UMA está, o sea, 207,44 pesos diarios, y la UMA está en 103,77. Entonces ahí tenemos, vamos a cerrarlo 200 pesos contra 100 pesos. Quiere decir que, pues digo, muy grosso modo, pues el salario mínimo mensualmente está en 6,000 pesos y la UMA pues está en 3,000. Entonces, en la tablita esa, ya por cómo se ha estado incrementando la UMA y el salario mínimo, ya hay algunos niveles en que por el puro salario mínimo, pues ya va avanzando a esos 4 UMAs que seguramente o sea, ya en 2 quedan o 3 años. obsoletos esos primeros niveles. Exactamente. O sea, se puede decir. Se puede decir que ya obsoletos no se pueden que usar. era un buen punto que veían los empresarios, ¿no? En el momento que recurrieron a la Corte. Sí. Porque como se empataban algunos rubros en algunos primeros renglones, esperaban que la Corte manejara que era inconstitucional o les diera la garantía. Exacto. Y bueno, fue en 2022, pues la Corte ratificó que era válido. Exactamente. Y que la postura que tú debías tomar era la que fuera más favorecedor, ¿no? Para el trabajador. Para el sí, trabajador. porque lo que se está buscando es para el trabajador, exactamente. Sí. Entonces, por ejemplo, en esta temática ¿crees que corrijan esa tabla, Leobardo, para el siguiente año? O sea, porque por lo que comentas, que va a quedar, esos niveles pues están obsoletos. Yo creo, y no he escuchado nada, mejor dicho, a lo mejor la pueden corregir en el futuro, pero no se ha escuchado nada de alguna iniciativa que la pretenda corregir. Entonces, seguramente vamos a seguir cuando menos el siguiente año con esa tablita. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues imagínense ya, vamos a hablar de las 4 UMAs, que vienen siendo un salario pues de prácticamente 12,000 pesos. Entonces, si tú tienes una empresa de 10 trabajadores de 12,000 pesos, pues imaginémonos que entre las prestaciones y demás, da algo de 1,5 millones, 2 millones de tu nómina anual, de una empresa de 10 trabajadores. Entonces, pues ese incremento, como ya es más de 4 UMAs, pues es un 1% de tu nómina anual, tal cual. Si son 2 millones, pues vas a pagar 20,000 pesos más, ¿no? Si de cuotas obrero patronales y demás carga social, pagabas a lo mejor 250,000 pesos en el año, pues ahora vas a pagar 270, ¿no? Con una empresa más o menos de 10 trabajadores, vámonos un poquito más para arriba, una empresa de más trabajadores que su nómina sea de 20 millones anuales, pues imagínense su carga social, pues son 2 millones y fracción, pues ahora súmale ese 1%, que son 200,000 pesos en el año, que ahí ya se torna un poquito más gravoso, pero pues benéfico para el trabajador. Entonces ahí tenemos pues la dualidad, o no quiero decir polaridad, pero pues es por el tema de tener pues mejores pensiones para un futuro para nuestras nuevas generaciones. Ahora, desde la parte del dictamen que te ha tocado verlo, Leobardo, ¿has detectado diferencias por esta nueva progresión que se maneja en la cuota de cesantía
en edad avanzada y vejez. O sea, sí hay errores que en algunas empresas se están detectando para que, pues, porque hablamos de las empresas dictaminadoras, Sí, pero exactamente. tienen un mejor control. Sí, ¿Estás de acuerdo que si lo comparamos con las que no tienen las características para un dictamen, pues todavía podría Sí. tenerse algún error que no han detectado? Sí, es correcto. Digo, recordemos que para empresas las empresas que se dictaminan para efectos de seguro social, que el dictamen es meramente pues un trabajo de auditoría para la empresa a través de una opinión de un contador público que tenga la acreditación para emitir ese dictamen, pues tenemos la obligación de que si tienes 300 trabajadores o más, estás obligado a buscarte un contador público o un despacho que te dictamine, y también está la opción voluntaria, que si tienes menos de 300 trabajadores, te puedes dictaminar, pero por ejemplo, hablando de pymes o de MIPYMES, pues prácticamente ahí no hay tanto dictamen, pero sí normalmente pues las empresas tienen a sus asesores y esos contadores, que también ahí es importante que tengan muy buena relación y que, los despachos los estén asesorando. Y hablando de errores, es bien importante para efectos del Seguro Social y del Infonavit, se paga a través de un programa informático, el famoso SUA, Sistema Único de Autodeterminación. Y tienes que estarlo actualizando conforme sale Con los indicadores, de salario mínimo, UMA y todo lo que deba de actualizarse. Exactamente, así como actualizas en el IMSS el salario, también actualizas en el SUA pues, para que se pague correctamente tu salario, porque pues, una cosa es informarlo al IMSS y otra cosa es pagarlo, ¿no? Y para estos efectos salió una actualización de ese SUA. Entonces, ya en automático el SUA te hace la distinción entre la tablita y entre los salarios y la UMA, y se paga ya conforme a cómo está la tablita en la ley. Y si lo actualizaste bien, obviamente pues hay que hacer sus revisiones al sistema, vas a pagar bien. Obviamente también revisar que tu retención en la nómina esté correcta. Sí. Digo, en esa parte no hay retención porque no la paga el trabajador, pero por todas las demás ramas donde sí hay retención, pues échale una revisada para que el SUA esté acorde a la nómina. Y más por cómo procede el IMSS, ¿verdad? No me dejarás mentir, sí, Leobardo, que en algunas ocasiones todos los que estamos viendo temas relacionados con nuestra profesión de contabilidad, pues le tenemos más miedo al IMSS que al SAT. ¿Cómo procede con el tema de alguna multa o alguna liquidación? Sí, es como que lo importante aquí es capacitarnos sobre el tema, ir con los expertos, en este caso como Leobardo, que los pueden guiar por el camino correcto en el tema de cuotas obrero-patronales, y también en su caso los invitamos a todos los que pertenecen a nuestro gremio de profesionistas, a todos los contadores públicos que se asocien al Instituto de Contadores Públicos para Nuevo León, para que puedan tener esa capacitación constante en estas áreas que son de gran dinámica, de gran cambio, que como bien lo comentabas, de la noche a la mañana ya se aprobó una iniciativa. Sí. Y bueno, ahorita comentamos de unas que vienen, cómo podrían impactar, pero antes de llegar a ese punto, Leobardo, existen algunos indicadores que como empresas o como patrones debemos de tener en el radar, sí, para poder hacer un presupuesto lo más apegado a la realidad en el 2024. ¿Cuáles son aquellos que debemos de tener más o menos la noción para que quede más acorde este gasto? Gracias, sí, es bien importante, exactamente. Sobre todo por los tiempos que estamos ahorita, ya estamos pisando prácticamente el 2024. Sí. Hay que revisar, cuando menos, los siguientes indicadores. De entrada, ¿cómo va a quedar el salario mínimo? Sí, que aquí hay mucha inquietud, ¿verdad? Porque sí, el sector privado pues está tratando de manejar, leía que entre un 12.5% de incremento anual. Exacto. El gobierno quiere el 20, mencionó que iba a ser algo considerable el Ejecutivo. Y bueno, el sindicato lo que se había estado manejando en años anteriores es que proponía 25%. Sí, entonces, si a esto le sumamos lo que ya viene del incremento que ya está aprobado, sí, pues sí va a ser un impacto fuerte para las empresas. Claro, sobre todo, y tenemos empresas que pagan el salario mínimo, entonces de ahí pues va a haber un incremento. Y además de todo lo que eso conlleva, ¿no? El pago de aguinaldos, vacaciones que van relacionados al salario. Eso es bien importante, estar al pendiente de cómo queda el salario mínimo
Otro incremento importante es la famosa UMA, que platicábamos ahorita. Esa es en base a la inflación tal cual. Ahorita estamos ya por terminar el año y hay que estar al pendiente de la inflación anual acumulada, ¿no? Que aquí algo padre es que ya se controló, ¿no? Después de la pandemia, el efecto colateral de todo lo que venía de la guerra entre Rusia y Ucrania. Exactamente. Y ahorita está en rubros más controlados. Exactamente. Esperemos ya en enero conocer la inflación de diciembre y con eso tenemos la inflación acumulada y a partir de febrero, porque la UMA entra en vigor cada febrero, conoceremos el nuevo valor de la UMA que va a estar incrementándose directamente proporcional a la inflación. Ese es un valor considerable porque con la UMA se pagan algunas cuotas, como lo comenté ahorita, no todos se pagan salarios, se paga, por ejemplo, hay una subrama que se llama cuota fija que se paga conforme a la UMA. Los topes salariales también, el tope de 25 veces es en base a la UMA y pues eso también representa pues un gasto para la empresa. Otro punto importante es el tema de la siniestralidad laboral, porque si bien la rama de riesgos de trabajo es una rama que solamente se la paga el patrón, pues, pero es en base a un porcentaje que es esa famosa prima de grado de riesgo que se determina conforme a la siniestralidad de cada año. Entonces, si tuviste o no tuviste accidentes, eso va a ser determinante para ver cómo vas a quedar con esa prima. Si tuviste accidentes, una siniestralidad fuerte, seguramente va a aumentar hasta un punto entre año y año tu prima de grado de riesgo. Entonces, esa se declara también en febrero. Tienes que estar al pendiente, sobre todo que ya estamos terminando el ejercicio 2023, pues puedes hacer una proyección de más o menos cómo va a quedar tu prima en base a tus accidentes de trabajo, buscar en el escritorio virtual del Seguro Social a ver si tienes ahí casos que no tengas considerados y investigarlos para que los tengas pues, en revisión y ver si va a aumentar tu primer grado de riesgo. Que ahí también nos da para un tema, pero igual no vamos a entrar a detalle, pero el tema del COVID, ¿no? ¿Cómo se manejó para efectos ya de la tema de la prima? Entonces, sí es un tema que también impactó. Bastante, sí, porque digo, sí, como un gran paréntesis exactamente, oye, ¿el COVID fue o no fue riesgo de trabajo, ¿no? Entonces, ahí es un tema pues muy especializado porque no todas las enfermedades por COVID fueron riesgos de trabajo, pero hubo casos en que sí, entonces es un buen tema. Sí, es un tema, y el tema de la salud mental, ¿verdad? Sí, que también es ya una preocupación para... es un tema que ya el gobierno está mostrando interés y bueno, creo que también todos en nuestro gremio y en todas las profesiones debemos de tener bien cubierta esa parte de que nuestra salud mental es lo primero que debe de... Exactamente, sí, ha habido varias pues normas oficiales mexicanas relacionadas con el trabajo que están enfocándose a la salud mental. Entonces, pues ahí ya también hay que tenerlo mucho en cuenta y sobre todo por si se pueden dar casos de riesgos de trabajo, que hay que tenerlos monitoreados, exactamente. Otro punto importante es la famosa UMI para el Infonavit, que es en base, pues esos salarios mínimos que estaban en veces, esos créditos, perdón, que estaban en veces de salario mínimo, ahora quedaron, pues ya como el salario mínimo no lo puedes relacionar a otros temas más que a puro salario mínimo, pues el Infonavit tiene una unidad especial para eso, simplemente estar al pendiente de esa unidad y retenerle bien al trabajador, que si no le retienes bien y el Infonavit también te lo va a cobrar y te lo va a cobrar a ti. El caso del impuesto sobre nómina, en cada estado pues tenemos impuestos sobre nóminas diferentes, pueden estar aumentando, hay que estar al pendiente de las reformas estatales, a lo mejor puede haber aumento en el mismo porcentaje de la tasa del salario mínimo, que también tienes que estar al pendiente. Los contratos colectivos, cómo los vamos a negociar, cómo se van a negociar, y en sí, pues todos estos ingredientes, pues le van a sumar a la carga fiscal de los patrones, entonces tienes que estar... Pero lo más, como bien lo comentas, es necesario que lo tengamos en el radar para que la previsión que hagamos, ese presupuesto, vaya más acorde para efectos de la toma de decisiones. Exactamente, tener muy vigilados estos temas y volviendo al tema de este incremento de cuotas de cesantía, lo vamos a ver impactado financieramente hablando. O sea, ¿cuándo vas a soltar el dinero? Hasta marzo, porque recordemos que el ramo de retiro, cesantía y vejez se paga bimestralmente, entonces vas a pagar el primer bimestre, enero y febrero, el 17 de marzo, y ahí es cuando vas a ver
ese incremento, porque te va a venir el incremento de cesantía y el incremento de la UMA también, y obviamente ya vas a tener arrastrando el incremento de los salarios mínimos y si hubo pues actualizaciones de los salarios, pues más. Entonces, qué interesante. Sí, va a estar. Sí, va a ser un impacto a tomar en cuenta. Y bueno, aquí, antes de cerrar, se está manejando ciertas iniciativas, Leobardo. Sí. No son oficiales, son iniciativas que en algunos casos se han presentado en el Congreso, no se han discutido, manejo ese paréntesis, pero ¿qué pasaría de entrada si llegara, la que va más avanzada es el tema de la disminución de la jornada laboral de 48 horas a 40? Quieren mental sí, que por cada 5 días de trabajo haya 2 días que se descansan. Esa es la que va más avanzada, pero también hay algunas otras iniciativas que se han presentado en el tema de aumentar los días de aguinaldo de 15 días a 30 y aumentar la prima vacacional del 25% al 50%. Todavía no es algo oficial, pero sí es algo que esté presentándose en el Congreso. México, de reconocer alguna de estas iniciativas, ¿cómo impacta a Seguro Social? Es bien importante darle seguimiento, exactamente. No son oficiales, todas esas iniciativas son, pues... Falta que se discutan y que se llegue... Exactamente, hay unos que están, por ejemplo, la de la jornada está en Parlamento Abierto en estos momentos, hay que estar al pendiente, pero sin duda lo que hemos visto de estas iniciativas de aumentar la prima vacacional, el aguinaldo, va a impactar, obviamente, financieramente a los patrones, y hablando de Seguro Social también le va a impactar no solamente en que los patrones eroguen más días de aguinaldo, eroguen más prima vacacional, tu salario, por lo tanto, como es integrado, por eso es salario base de cotización, ¿verdad? Exactamente, en ese factor de integración, que ahí van pues, todas las prestaciones fijas, se va a incrementar, como ya lo hicimos el 1 de enero del 23, con los días de vacaciones, pues se va a incrementar y va a haber más cuotas, pero en sí, la mejor recomendación es, obviamente, darle seguimiento a esas iniciativas, y sobre todo aquí hacer equipo con su personal de finanzas, de recursos humanos, su contador, y no dejar nunca a su asesor laboral, su abogado laboral. Es bien importante porque de ahí, de lo laboral, va a detonar lo fiscal, va a detonar lo de Seguro Social. Entonces es bien importante que estén a la par su abogado laboralista con su contador experto en nóminas o en Seguro Social, y lo financiero y fiscal, desde luego. Sí, es bien importante tenerlo en seguimiento, esas reformas. Muy bien. Bueno, Leobardo, aquí no sé si aunada a esta recomendación que nos das de tener ese equipo entre los diferentes departamentos y que la toma de decisiones de estos temas lo tome el abogado laboralista o bien que lo tome el experto en temas de cuotas de seguridad social, ¿qué otra recomendación podrían hacer los patrones aquí para que no pierdan el enfoque de lo que, de entrada, ya lo comentamos, viene más gasto? O sea, eso no es algo que podamos evitar, pero sí es necesario que preveamos qué podríamos tener en mente para no tener alguna sanción con el tema del Seguro Social o el Infonavit. Claro, digo, de entrada, el estar cumpliendo con sus controles internos de actualizar sus salarios, de tener, digo, como esto es pura, son iniciativas de reforma, estar al pendiente de cuándo se vayan a aprobar. A lo mejor no se aprueban y pasen al siguiente ciclo de sesiones ordinarias en abril, pero sí tenemos que tener escenarios. Por ejemplo, el tema de la jornada es un tema bastante controvertido que he escuchado pues varias corrientes en que pues a lo mejor te pueden reducir el salario o no, eso no se puede. Entonces, de entrada, entre el equipo, pues ver los posibles escenarios y hacer sus corridas, ¿no? Bueno, pues lo más conservador sería esto, y lo más arriesgado, entre comillas, siempre estando dentro de lo legal, pues sería esto otro, pero pues hay que ver también el clima laboral, el ambiente organizacional, y el tema también internacional. Hay patrones que dependen de corporativos internacionales, que pues sí, las decisiones se toman en conjunto. Exactamente. Exacto. Sí, es bien importante eso, exactamente. Muy bien. Agradecemos por esta valiosa entrevista que nos diste, Leobardo. Creo que nos queda un panorama general muy adecuado para la toma de decisiones.
Adicionalmente, aprovechamos esta emisión para invitarlos a que en los comentarios de las redes sociales nos dejen saber sobre qué tema quieren que profundicemos e invitar al experto en ese tema. Muchas gracias de antemano. Nos vemos en la siguiente emisión de su podcast Entre Contadores del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Gracias.